Molt bon dia i benvinguts i benvingudes a una nova sessió del cicle de converses directives. En aquest cas, la quarantena. Avui complim 40 sessions des que vam iniciar aquest cicle al setembre de 2020. Us saludem tant els que ens acompanyeu des de la plataforma Zoom a través dels vostres ordinadors, i per tant virtualment, i també els que ens acompanyeu avui aquí. Moltes gràcies per venir. I també els que ens veureu a posteriori a través del nostre canal de YouTube, que sabeu que normalment les gravacions de les converses no les demorem en accés i, per tant, segurament la setmana vinent ja estarà disponible. Com sabeu, en aquest cicle el que intentem és aturar-nos un dia al mes, una hora, i bàsicament per fer una cosa, que és reflexionar. I reflexionar poder ser col·lectivament. De fet, segurament aquesta és una cosa que ja feu sovint en solitud, però aquí hi ha un valor afegit, i és que aportem sempre la presència d'un expert, d'una persona que ens acompanya en alguna de les temàtiques que, com sabeu, anem abordant, i amb l'objectiu d'això, de fer-vos partíceps també d'aquesta conversa. Aquesta conversa la tenim directament amb el nostre convidat, però sabeu que al final de la sessió tindreu l'oportunitat de formular preguntes tant a veu com a través de l'apartat preguntes i respostes de la plataforma Zoom. D'acord? Dir-vos també que al marge de la plataforma de YouTube, properament, en molt breu també, tindrem disponibles les converses en format podcast. Aquesta ha estat una demanda d'alguns de vosaltres, que també us agraïm, perquè és una manera també de seguir aquestes converses sense necessitat d'estar veient-les. I sapigueu que les tindrem penjades properament a la plataforma de Spotify, que, com sabeu, és una de les plataformes escollides per la formació d'aquesta casa, i en breu us ho comunicarem. Bé, avui no faré més preàmbuls, no us parlaré del cicle i de les bonances del cicle, perquè em repeteixo molt i aquí l'important és el nostre convidat. Bé, us enganyaria si avui us digués que anem a parlar d'un tema nou o emergent, com els que hem abordat darrerament, la irrupció de la intel·ligència artificial, la transformació digital, la incorporació del blockchain a les nostres organitzacions. Avui tractarem temes recurrents a l'administració, sovint enquistats des de fa un temps, des de fa dècades, però que no per això deixen de ser importants i també de molta actualitat en l'agenda política d'alguns governs. Avui volem reflexionar en un moment particularment crític sobre les eventuals reformes ajornades del sector públic i també sobre la professionalització dels nivells directius i la funció pública, amb l'objectiu d'adaptar-nos d'alguna manera als reptes futurs. I ho volem fer amb algú que sobre això ha escrit molt, ha parlat molts des de fa molts anys i que per nosaltres és tota una eminència. Rafael Jiménez Asensio, molt bon dia. Buenos días. Com estàs? Bé, molt bé. Moltes gràcies per haver-me convidat. Molt bé. En Rafael és doctor en Dret per la Universitat del País Basc, actualment és consultor institucional de sector públic, amb estudi a Donosti, catedràtic acreditat d'universitat per l'Agència Nacional d'Avaluació i Acreditació i per l'Agència de la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Ha estat, entre d'altres, lletrat del Govern Basc i cap del Servei d'Estudis de l'Instituto Vasco de Administració Pública, professor titular de Dret Constitucional de la Universitat del País Basc, lletrat del Consell General del Poder Judicial, catedràtic de Dret Constitucional de l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses, director dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Barcelona i director de la Fundació Democràcia i Govern Local. És autor de més de 20 llibres en matèries vinculades amb el dret públic, l'administració pública, i també en qüestions de govern local, poder judicial, entre d'altres. Entre els darrers citarem Juan Valera, Liberalismo político en la España de los turrones, que ha aparegut no fa un mes a les llibreries. L'anterior, El legado de Galdós, Los mimbres de la política y su cuarto oscuro en España. Instituciones rotas, separación de poderes, clientelismo y partido en España.
los frenos del poder, separació de poderes i control de les institucions, i a més, ha publicat nombrosos articles en diverses revistes i el seu blog, Ensayo i Política, que és un blog seguit per molts empleats públics, i a més, és una persona molt activa a les xarxes socials, publicant tuits de manera recurrent, i per tant és fàcil seguir-lo. Bien, Rafael, vamos a abordar, si te parece, en primer término, todo el tema relativo a las reformas, ¿no? La reforma de la función pública. Diríamos que desde hace algunos años los retos que nos plantea la sociedad han dejado de ser coyunturales para pasar a ser, en muchos casos, estructurales, ¿no? Muchas de las crisis que abordamos recientemente, tú las abordas en tu abundante bibliografía: envejecimiento de la población, la transformación digital, el cambio climático, una cierta crisis del sistema de valores, ¿no? Muy basados en la colectividad, en lugar, ¿no? Etcétera, ¿no? Y ante todo ello, parece obligarnos a una determinada reforma de la administración, pero no sé si holística, no sé si generalista o de un trazo más parcial. ¿Qué reformas institucionales y del sector público crees que son necesarias para abordar estos retos? Bueno, molt bon dia. Moltes gràcies per l'amable presentació i l'amable invitació. A ver, voy a expresarme en castellano, que voy más rápido y tengo bastantes mejores, digamos, herramientas comunicativas. A ver, el tema de la reforma en España, yo creo que es uno de los temas, en general, es uno de los temas clave que muestra la impotencia de este país. Es decir, nosotros somos incapaces de reformar nada, hasta ahora, prácticamente nada. Las reformas que estamos haciendo últimamente son reformas porque nos obliga la Unión, entre comillas, la Unión Europea. Es decir, es muy triste que de motu propio un país sea incapaz de adecuar sus estructuras, sus organizaciones, sus servicios, sus políticas a las necesidades del momento y a los retos que tienen del futuro, que son impresionantes. Esto cualquiera lo puede calibrar y lo puede valorar. El problema es el problema es que no es de ahora, el problema viene de lejos. Es decir, hemos tenido una grandísima incapacidad en reformar. Desde reformas legales, que son las que más hemos hecho. Las constitucionales ya parece que no se puede ni tocar la Constitución. Este es otro de los grandes problemas también. Es decir, no hemos reformado constituciones, hemos generado lo que se llama un sistema de adanismo constitucional. Es decir, hemos ido reconstruyendo distintos sistemas constitucionales sin ser capaces de tener continuidad institucional. Y esto es un problema muy serio. Un problema muy serio y que efectivamente se nos han ido acumulando los retos pendientes, los grandes desafíos. Y estamos en la década ya a punto del ecuador de la tercera década del siglo XXI y prácticamente seguimos sin tocar los elementos estructurales más importantes que tenemos que abordar. Y entre ellos la reforma del sector público, de la cual yo, desde que tengo uso de razón profesional, y ya van para 40 y tantos años, que empecé con la actividad profesional, 40 y muchos, pues vengo oyendo hablar de todo esto. Y francamente con un balance pues pírrico. Yo diría que muy bajo en cuanto a resultados o rendimientos. He oído hablar mucho primero de reforma, después de modernización, que es una palabra ya gastada completamente por el mal uso o el desuso, y ahora se habla mucho de transformación. Ahora precisamente la Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha, digamos, un proyecto muy interesante, muy ambicioso, de lo que sería, digamos, una transformación del sector público, de las administraciones públicas de Cataluña. Yo creo que aquí sí que hay un punto de sensibilidad hacia un problema que realmente existe, porque en 45 años, ya cerca de los 50 que va a cumplir la Constitución del 78 en esta década, no hemos reformado el sector público. Hemos hecho reformas muy parciales, muy contingentes, reformas legales. Las comunidades autónomas llevan ya en funcionamiento, en concreto pues Cataluña, pues ya prácticamente 40 y tantos años, el País Vasco también, y otras muchas pues
pues un periodo más o menos similar, no han hecho ninguna reflexión realmente profunda y sobre todo no han adoptado medidas de cambio, de reforma. Y lo que no se reforma al final envejece. Esto es una cosa muy obvia. Yo creo que cualquier persona lo sabe. Lo podemos vivir en una vivienda, en nuestra vida cotidiana. Si no adaptamos, digamos, la vivienda, si no reformamos, al final la vivienda pues se nos termina, digamos, envejeciendo y se termina y puede terminar derrumbándose. Si no se adoptan medidas, digamos, de adaptación o reforma. Y esto es algo que está pasando. Yo creo que el sector público español se está derrumbando. Lo que pasa es que no se nota, no se percibe. En la vida cotidiana pues lo percibimos cuando una prestación falla de la ciudadanía, cuando un servicio no se presta, no se atiende, cuando la comunicación también es deficiente, cuando la administración no nos atiende y nos debería atender, muchas veces por una digitalización malentendida. Pero esto se percibe por segmentos, sectores, ciudadanos, en fin, colectivos, digamos, más desaventajados, como pueden ser que estén en la brecha digital o en la exclusión digital. Pero realmente cuando viene el hundimiento son los momentos de crisis, de catástrofe. Yo creo que lo que ha pasado estas últimas semanas con la DANA, que ya pasó con la pandemia, es un derrumbe de lo público. Es un derrumbe de lo público. Yo creo que esto es de lo público en general. Y yo creo que aquí habría que reflexionar mucho. Y bueno, ahora se empieza a hablar. He visto La Vanguardia está dando bastante pie, bastantes reflexiones ahora sobre esto. Y empiezan todo el mundo a preguntarse, claro, es que tenemos directivos públicos amateur, y hablaremos de esto. Y claro, si tienes directivos públicos amateur que no saben nada de lo que tienen que resolver, pues efectivamente hay problemas. Y los problemas pues se tapan, no se ven, hasta que efectivamente pues el sistema se hunde. Si hablamos de reforma, podemos hablar de muchos subsistemas, ¿no? Pero ¿cómo crees que influye el tipo de arquitectura organizativa que tenemos en el sector público español? Está muy bien la pregunta. Vamos a ver, yo creo que aquí hay un problema básicamente con la reforma. Con las reformas o con los procesos de transformación, llámesele como se quiera. No me gusta la modernización, insisto, porque está muy quemado el concepto. Yo creo que cualquier reforma que se precie del sector público tiene que ser, en primer lugar, una reforma holística. Son muy complejas, no son sencillas. Cualquier pieza que se toque afecta a las demás. Entonces, si algo yo puedo no ver claro de lo que se ha hecho con la estrategia CETRA, la estrategia, digamos, de la Generalitat de Cataluña, es que no ha puesto el foco suficientemente en la organización. Claro, en la organización, porque aquí vas a reformar muchas cosas, pero vas a reformar, cualquier reforma del sector público tiene, por ser didáctico, que es un poco, o profesoral, tiene, digamos, una serie de elementos básicos. Primero, estructuras. Segundo, procesos. Y tercero, personas. Y luego, información y tecnología. Pero básicamente son estas las piezas. Y estas piezas tienen que tener, digamos, un encaje perfecto. Tú no puedes estar reformando subsistema de empleo público sin tocar el resto, porque está todo afectado. No puedes reformar la estructura directiva sin tocar organización, sin tocar estructura de gobierno o de alta administración. Si reformas el sector público institucional, evidentemente aquí todo esto está absolutamente entrelazado. Quiere decir que esto no es fácil, esto es sencillo, es complejo. Y las reformas del sector público no son reformas de un año, de dos, son reformas normalmente de 1, 2 o 3 mandatos. Esto es otro de los... Y claro, con la liquidez política que tenemos en estos momentos, la inestabilidad política, pretender que alguien va a hacer reformas durante 3 mandatos, esto también conduce a la parálisis absoluta, a la esclerosis. La esclerosis que en fin, pues, ¿para qué te vas a meter en un lío como este? Se va a meter la Generalitat, afortunadamente, pero no muchos más, por no decir casi ninguno. Andalucía inició también un camino por aquí, por esta vía, pero vamos, en general no ha habido. Y yo creo que aquí, efectivamente, la arquitectura organizativa hay que tocarla. Y hay que tocarla, en fin. Las máquinas administrativas, decía Luciano Vandelli, refiriéndose a los gobiernos locales italianos, son máquinas desvencijadas, que no ayudan a hacer buena política.
Claro, ¿cómo vas a hacer buena política o buen gobierno cuando no tienes buena administración? Entonces yo creo que la organización es fundamental. Y estamos muy anclados en una organización muy clásica, muy tradicional, la organización, digamos, departamental, divisional, dentro de cada división o cada departamento, que son silos, como dice la Mariana Mazzucato, silos. Ahí todo esto se estructura jerárquicamente con incomunicaciones también brutales, internas, donde no hay transversalidad, no hay proyectos transversales, no hay una mirada, digamos, más holística a todas estas cuestiones, y todo esto se paga muy caro. Es decir, seguimos con la misma terminología. Hay un libro magnífico, una novela, yo es que ahora me dedico mucho también a este tema, a vincular todo lo que tiene que ver la política y la administración con la literatura, de ahí mis últimas incursiones, y bueno, pues he releído, porque lo había leído hace tiempo, Los empleados de Balzac, y si no lo habéis leído, por favor, o si no la han leído, por favor, léanla. Los empleados de Balzac es una novelita pequeña, breve, y extraordinaria. Si se trabaja en la administración no hay cosa igual. Digamos, aquí es un problema de promoción entre una jefatura de negociado y una jefatura de sección. ¿Le suena, verdad? Pero en 1822 están los hechos. En 1822. Realmente es que no ha cambiado nada desde entonces. Ha cambiado muy poco. Allí en esta novela se inspiró Galdós para hacer Miau. Y más que se inspiró, copió casi el argumento. El argumento. Miau es una novela extraordinaria de Galdós. Pero es que la de Honoré de Balzac, Los empleados, es fantástica, es espectacular. Pero es para ver que realmente no hemos cambiado nada. Las organizaciones siguen siendo cortadas por ese molde, que era un molde pues departamental, divisional, que procede de las viejas secretarías del antiguo régimen, y bueno, y ahí seguimos anclados. Y cuando se forman gobiernos, lo importante es el reparto de los departamentos, de los ministerios o de las consejerías o de las áreas en el ámbito local. Y estos, en fin, cada uno, y ahora como tenemos todos gobiernos de coalición, casi todos, no todos, gobiernos de coalición, la cosa se complica muchísimo más, porque los repartos al final se convierten en repartos miniatura. Y bueno, y vamos multiplicando los departamentos, las áreas, los ministerios. Un gobierno como el de España, que tenga 22 ministerios, es un absoluto despropósito, pero total y absoluta. Con las competencias que tiene hoy en día el gobierno central, tendría que tener 8, 10, como mucho 12 ministerios. Y tiene 22. ¿Por qué? Porque hay que repartir un poco entre... Y luego hay que repartir también secretarías de Estado, hay que repartir subsecretarías, hay que repartir direcciones generales. Hubo un tiempo que cuando se hablaba, quiero decir hace 10 años, 15, que cuando se hablaba de transversalidad, se hablaba también de una cierta compatibilidad con ese modelo burocrático, ¿no? Modelo clásico, ¿no? Tradicional, ¿no? Basado en la jerarquía administrativa, en la divisionalización, etcétera, ¿no? Esto está en crisis, ¿no? Porque ahora los expertos hablan de que el modelo en sí debe ser transversal. No es solo una cultura organizativa, la transversalidad, ¿no? Sino que debe de migrar, ¿no? De todas maneras, Rafael, las estructuras organizativas deben de modularse a cada mandato. Es decir, no es un tema suficientemente trabajado por la ciencia de la administración, hay mucha literatura al respecto, ¿no? Para que se modifique acorde a las necesidades de un determinado equipo de gobierno. Es decir, partiendo de esa flexibilidad y de esa adaptación, ¿no? A las necesidades, ¿no? De la ciudadanía, etcétera, ¿no? ¿Las estructuras no tendrían que ser pensadas en términos más técnicos, más que políticos? Bueno, aquí tampoco lo tengo muy claro esta cuestión. Tampoco lo tengo muy clara esta cuestión, porque yo creo que las políticas, en definitiva, en función del color del gobierno, pueden poner más énfasis en un ámbito o en otro. Digamos, pues volcar mucho más hacia una perspectiva social, o una perspectiva económica, una perspectiva de cualquier otro tipo. Entonces aquí no lo tengo tan claro. Lo que sí tengo claro es que las estructuras deben seguir a la estrategia y no al revés. Esto no lo digo yo, lo dijo Chandler hace ya mucho tiempo. Las estructuras tienen que seguir a la estrategia y no al revés. Aquí montamos primero estructuras y luego construimos plan de gobierno. Se hace así, Entonces, primero se hacen los ministerios, las consejerías, se reparte el pastel y luego se diseña el plan de gobierno.
No, mire usted, el plan de gobierno tenía que estar ya diseñado previamente, la estrategia, y luego adaptarlo a unas necesidades y a unas estructuras. Y yo tampoco, con los años, aunque tengo un lenguaje, digamos, muy vehemente, y quizá algunas veces muy apocalíptico, como dice mi buen amigo Miquel Gorriti, pues también es cierto que me he vuelto un poco más conservador y tampoco me gusta romper las cosas si funcionan razonablemente bien. El modelo burocrático, si se aplica bien, funciona. Y lo único que requiere, pues, correcciones. Requiere correcciones importantes. La transversalidad es necesaria hoy en día. Entonces, bueno, pues efectivamente se trata de digamos, combinar, hacer modelos híbridos, donde inteligentemente puedas combinar modelos divisionales que han venido funcionando a lo largo de la historia y que no va a ser tan fácil que los podamos abandonar de aquí para mañana, a, digamos, a adaptarlos a cada contexto y a cada escenario concreto. Por tanto, yo sería bastante más pragmático, es decir, la divisionalización va a seguir con nosotros, nos va a seguir acompañando, y lo único que tenemos que introducir es la lógica que ya se está introduciendo en algunas administraciones locales. Por ejemplo, Valencia ha seguido un poco las tesis de Mariana Mazzucato, creando, pues, Missions Valencia, sobre todo en el tema del cambio climático, y está creando, pues, pues, bueno, al menos haciendo un esfuerzo de transversalidad de proyectos. Hay algunas otras administraciones que están trabajando en esta línea. Habrá que trabajar mucho más y trabajar, digamos, se llame misiones o se llame proyectos de carácter transversal. Esto combinándolo con el modelo burocrático. Pero esto hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Esto no es tan sencillo, porque ha habido experiencias en algunas organizaciones públicas, y creo que la DIVA ya tuvo alguna experiencia de este tipo, de intentar combinar dos modelos, y no salió muy bien. Y no salió muy bien, porque son complicados, no es fácil. Entonces yo creo que montar una arquitectura de este tipo no es sencillo, y hay que cambiar la cultura. Y hay una concepción también de los departamentos y de las áreas, o ministerios, o consejerías, como, digamos, núcleos de poder, donde tú no quieres que ahí meta nadie el cazo, con perdón de la expresión. Esto es tuyo, la sopa es tuya y no la quieres compartir. Y entonces todo se ve, la transversalidad exige también cesión de esos espacios de poder. En los cambios de equilibrio de poder es lo más difícil que hay en el sector público en una reforma. O reforma organizativa o reforma de dirección pública. Luego hablamos de la dirección pública. El gran problema de la dirección pública es el cambio de equilibrios de poder. Quien tiene el poder hoy en día tiene que dejar que otras personas entren allí, con otras lógicas. Y esto es lo más complicado. Transversalidad en términos intraorganizativos, si lo exportamos, podríamos hablar de la gobernanza, ¿no? De la gobernanza entre administraciones, ¿no? De ese trabajo relacional o en red, ¿no? entre diferentes administraciones, donde ahí también los procesos de reforma tienen que incidir de alguna manera, ¿no? ¿Crees que entendemos bien ese concepto de la gobernanza? No, nosotros no entendemos nada en general. Nos cuesta mucho. Somos un duros de mollera. Somos una población dura de mollera, ¿no? No tenemos mucha cultura tampoco institucional, ni constitucional, ni liberal. La historia que nos persigue es una historia muy particular en este país. Entonces no lo hemos entendido. Tampoco hemos entendido el modelo weberiano. La burocracia weberiana no es lo que nosotros hacemos. No es lo que nosotros hacemos. Tampoco llegamos a entender la nueva gestión pública, el New Public Management. No lo llegamos a entender. Lo entendimos por la versión más pobre. La versión más pobre era privatizaciones, principalmente, y externalización. Pero no compramos la versión más endógena, más importante, que era, digamos, la creación de estructuras directivas, digamos, que se mantenían por resultados en gestión. Y en términos de mercado también. Esto no lo quisimos entender y no lo hemos entendido nunca. Y la gobernanza nos está pasando otro tanto. Es decir, los tres hitos fundamentales que fueron el modelo weberiano burocrático, el modelo de nueva gestión pública, que era una adecuación del modelo burocrático al contexto de los años 80 y 90, y la gobernanza, que ya es vieja, la gobernanza ya es de finales del 20, principios del 21, y ahí terminamos sin entender nada de lo que es la gobernanza. Entonces, hemos inventado este término que es un pleonasmo y es un barbarismo conceptual, que se llama la cogobernanza.
Esto es un disparate. Y sale el ministro y lo dice, y sale el presidente del gobierno y lo dice, y sale el Lehendakari y lo dice, y lo promueve. La cogobernanza. ¿La cogobernanza qué es? La gobernanza, como bien has dicho, es una solución institucional para estructuras multinivel, donde, bueno, y para trabajo en red. La cogobernanza es eso, no es nada. O hablas de gobernanza o hablas de otra cosa. Pero entonces, suena como, ¿no? Como suena titular, ¿no? Bueno, esto porque en la pandemia vino bien para quitarse un muerto. O 100, o 1000, o 10.000. Claro, yo te lo endoso a ti. Vamos, la cogobernanza es que yo no soy responsable de esto. Ahora en la crisis de la Dana lo hemos vuelto a ver, ¿eh? Y se vuelve a hablar otra vez, vuelve a reflotar el término de cogobernanza. Y en las leyes está. En las leyes, en decretos leyes, aparece, pues estos ya los funcionarios del Estado, claro, ya se han impregnado también de ese barbarismo. Ya son analfabetos también desde el punto de vista intelectual, en términos que es tristísimo, porque la élite funcionarial de la Administración General del Estado es potente. Y que haya comprado este término acríticamente y que lo traslade a los textos normativos, el redactor de la ley, perdón por la expresión, es para llamarle la atención, ¿eh? Esto es muy burdo, muy vasto. Entonces yo lo suprimiría, yo les colocaría contra la pared a los políticos y a los altos funcionarios que utilicen el término cogobernanza, y les pondría, no sé si libros o cualquier cosa, porque eso dirían que es una tortura o tratos inhumanos, penas y tratos inhumanos o degradantes, pero les haría repetir 100 veces: la cogobernanza no existe. La cogobernanza no existe. La cogobernanza no existe. Hablas también de la importancia de tener instituciones sólidas. De hecho, hay un objetivo, ¿no?, de desarrollo sostenible, ¿no?, que basa, ¿no? ¿Qué es una institución sólida? Esto también ahora, como la política es relato, para mí la política es anuncio y relato ahora. Siempre están anunciando cosas. Bueno, 3 cosas, que lo comentaba antes también con Marina. 3 cosas. Es anuncio, es relato y es subvención. Aquí la política es hoy en día estas 3 cosas. Parece que no hay nada más. Y bueno, pues la pregunta, perdona, que ya se me... No, ¿qué es una institución sólida? La institución sólida, sí. Pues claro, las instituciones sólidas, según el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, de paz, justicia e instituciones sólidas, es algo que se ha interpretado también mal. Se utiliza mucho como, por ahí venía mi reflexión, se utiliza mucho como relato, para edulcorar líneas de actuación política, líneas gubernamentales. Pues efectivamente nosotros apostamos por las instituciones sólidas, apostamos por la transparencia, apostamos por la participación ciudadana, apostamos por la rendición de cuentas, las 3 mentiras, las 3 grandes mentiras. Es decir, la transparencia no se la toma prácticamente nadie en serio. La participación ciudadana tiene más recorrido, sobre todo en el campo local de gobierno. Ahí sí que hay recorrido en el ámbito local de gobierno. En los otros niveles de gobierno prácticamente la participación ciudadana es pírrica o inexistente. Y la rendición de cuentas es un pío deseo. Aquí no ha rendido cuentas nadie de nada. Salvo cuando hay procesos electorales que tienes que, la rendición de cuentas es si la ciudadanía vuelve a avalar con sus votos a unas determinadas políticas. Y hemos entendido ese lado pobre de las instituciones sólidas. Galdós, perdón que vuelva a Galdós, en sus episodios nacionales, es curioso, para mí fue un descubrimiento curioso, había leído, no todos, he de confesar, había leído muchos episodios, pero luego cuando los leí ya con edad y con perspectiva, descubrí que Galdós, en reiterados episodios nacionales, habla en concreto de que España no saldrá nunca adelante sin sólidas instituciones. Y no sabemos construir sólidas instituciones. Juan Valera más o menos va por la misma línea. No tiene la contundencia que tiene Galdós, pero bueno, Valera en su obra repite, reitera, replica muchísimo la expresión turrón. Aquí lo importante de la política es los turrones que reparte. Turrones, y además es una expresión que está recogida en el diario, en el diccionario de la Real Academia Española. Esto está así reconocido.
Y bueno, la expresión turrones, vamos, en definitiva, es un empleo, una prerrogativa, una prebenda, una ayuda, una subvención, una tal, que los poderes públicos conceden graciosamente. Y aquí, claro, los poderes públicos los hemos construido todos sobre estas ideas. Entonces, instituciones sólidas. Instituciones sólidas requieren muchas más cosas. Requieren cultura institucional. Hay un libro que yo siempre recomiendo, de Eclo, que ahora no, Pensar institucionalmente, creo que se titula, si no es así, es de 2010, publicado por Paidós. Es un libro magnífico, donde, bueno, pues viene a decir claramente, viene a anticipar lo que está pasando en 2010. Es decir, si no somos capaces de que los políticos y los directivos y los funcionarios, en definitiva, piensen institucionalmente, las instituciones se van a desvanecer, van a ir poco a poco perdiendo solidez, perdiendo esencia, perdiendo su naturaleza. Y luego lo que tienen que tener las instituciones sólidas, aparte de todo este tipo de cosas, hay un elemento capital, es decir, integridad. Emerson dice una expresión que la reitero mucho: las instituciones son las personas. Y es verdad, las instituciones en definitiva son las personas. Nosotros ciudadanos, cuando vemos una institución, vemos a las personas que están en la institución. Las personas son el espejo de la institución. Y si esa persona es corrupta, o esa persona, digamos, no tiene, bueno, incurre en conflictos de intereses, o no sabe discernir lo que son los objetivos públicos de los objetivos privados, y mezcla absolutamente todo, pues esto en definitiva termina manchando a la institución. Y la ciudadanía lógicamente pierde la confianza. Piero Sambalón siempre dice y habla de que la confianza es un intangible, que es muy difícil, conseguir, alcanzar, y muy fácil perder. Se puede perder en un momento. Entonces, claro, yo creo que esto, las instituciones sólidas hay que verlas también desde la perspectiva, que nosotros no la terminamos nunca de ver, de la gobernanza. De la gobernanza entendida como, digamos, gobierno abierto, pero también de la gobernanza intraorganizativa, la gobernanza interna. Es decir, si nosotros hablamos mucho de gobierno abierto, de transparencia, de integridad también, de participación ciudadana, rendición de cuentas, hablamos de todo esto, de gobierno relacional, pero luego no hablamos de tener una administración pública sólida, profesional, imparcial, que preste buenos servicios a la ciudadanía. Estamos haciendo trampas en el solitario. Esto no va a ser nunca un sistema de instituciones sólidas. Y en España no hemos sabido construir esto. En ese cambio, ¿qué rol le otorgas a la implicación ciudadana? ¿Qué importancia tiene en la mejora del sistema institucional? También interesante, muy interesante. A ver, el problema de España y de cierta medida de los países de la Europa continental, no tanto como España, porque algunos están más avanzados que nosotros en esto, es la poca implicación de la ciudadanía, de la sociedad, en las políticas. Votamos, algunos ni votan, o votan en blanco, pero bueno, votamos. La verdad es que hay que tener valor ahora para ir a votar, lo digo con total, vamos, es tremendamente difícil encontrar a quién votar en estos momentos, en este país. Cada vez es más complicado. A mí me lo están poniendo muy difícil, cada vez más, lo debo reconocer públicamente. Es muy complicado. Entonces, bueno, pues la ciudadanía, el problema que tiene, en definitiva, en España, que esto también Valera tenía unas reflexiones, era un buen novelista, un extraordinario novelista. Galdós es mucho más reconocido, pero Valera era buen novelista también, muy bueno. Él tenía un dominio del lenguaje extraordinario, era un tremendo epistológrafo. El epistolario de Valera es extraordinario, es magnífico, pero era un gran ensayista, un grandísimo ensayista. Y Valera tiene una expresión muy buena, cogida de otro autor, del grupo exiguo. El grupo exiguo es el grupo que nos gobierna, que nos manda. Y dice, claro, el grupo exiguo, lo que quiere la gente es pertenecer al grupo exiguo. Lo que le gusta a la gente es pertenecer al grupo exiguo, no que el grupo exiguo desaparezca como tal. Lo que quieren ellos es pertenecer. Y si no pertenecer, lo decía muy bien Tocqueville, no hay nada más difícil de gobernar que un pueblo de solicitantes. Un pueblo que no está más que pidiendo subvenciones y ayudas, o instituciones que piden subvenciones y ayudas. Esto es dificilísimo de gobernar. Nosotros no tenemos tejido asociativo. La sociedad civil en España es anémica. Y en Cataluña también.
En el País Vasco hay un poco más, no en el País Vasco, en Guipúzcoa, que es un territorio donde hay bastante asociacionismo, pero muy vinculado también a determinadas causas deportivas, culturales, lingüísticas, todo este tipo de cosas, muy sectorializado. Pero tenemos sociedad civil muy endeble. Y entonces, claro, con esto el poder político puede abusar muy fácil. Y tampoco la sociedad civil actúa de freno. Tocqueville, cuando escribió su magnífico libro La democracia en América, lo primero que le sorprendió era el vigor que tenía la sociedad civil americana. Esto es lo primero, claro, en 1835, cuando aterriza allí y se da cuenta de que efectivamente que la sociedad civil americana tenía un tejido asociativo impresionante y que el municipalismo encuentra también su clave explicativa allí. Digamos, decía Tocqueville también pues, que el municipio es la escuela de la democracia. ¿Aquí lo fue? No. No. ¿Lo ha sido más recientemente? Sí, pero ahora el municipalismo, lo siento mucho, está en estado catatónico. Wow. Está abandonado completamente. La agenda política ha desaparecido. El municipalismo ha desaparecido lo local. No sé si el gobierno nuevo de la Generalitat lo retomará porque tiene sensibilidades en principio que proceden del mundo local, pero francamente es deplorable. No hay, ha habido muy pocas iniciativas, algunas legislativas, la ley extremeña de 2019, la andaluza en sus primeros momentos, la vasca del 16, pero luego no ha tenido reproducción en nada. Entonces el tejido asociativo, la sociedad civil es muy anémica. Entonces, claro, el grupo exiguo, que antes era un grupo exiguo oligarca, un grupo exiguo caciquil, y ahora es un grupo exiguo también oligarca y es caciquil, no caciquil, clientelar. Lo que pasa es que antes era culto y ahora es inculto. Estas son las diferencias. Antes tenía cultura, era gente con cultura. Claro, tú comparas un castelar con algunos políticos, y no diré nombres para no herir sensibilidades políticas que tenemos en estos momentos en las Cortes españolas, algunos digamos que pueden tener ideas muy parecidas a Castelar, bueno, muy parecidas, o Salmerón, los mezclas con lo que hay hoy en día, digamos, la comparativa es bochornosa, es deplorable. Pero vamos, derechas, izquierdas, todo lo que se quiera. Vamos, si te parece, a uno de los subsistemas, ¿no?, de esa posible reforma, que es la dirección pública. ¿Qué es una dirección pública profesional efectiva? Bueno, yo creo que la clave está en el adjetivo efectivo. La dirección pública, primero aquí, la dirección pública en definitiva no es otra cosa que la administración, cualquier administración pública comparada, tiene lo que se llama, desde el punto de vista topográfico, un nivel superior, que es la alta administración. La alta administración es la que está a caballo entre la política gubernamental y la gestión pública, en definitiva. Es el núcleo estratégico por naturaleza, clave, determinante, el que hace, como bien dice Manuel Villoreda, de aceite, o como decía Koldo Echevarría, de rótula entre la política y la gestión. Esto es importante que este tipo de personas que allí ejerzan estas funciones tan estratégicas sean personas con competencias profesionales de carácter directivo, no buenos funcionarios. Un buen funcionario puede ser un excelente técnico y un pésimo directivo. Cuidado. Lo que pasa es que esto requiere competencias diferentes. Yo he conocido muchos directivos que eran excelentes funcionarios y que cuando asumieron tareas directivas, pues francamente fracasaron. Entonces la función pública profesional en definitiva se caracteriza por una serie de elementos que nosotros no hemos sabido interiorizar tampoco y no hemos sabido trasladar. El primero es el directivo público accede a tal condición en función de procesos de libre concurrencia, competitivos, no por el dedo. Como decía un alcalde, y recordaba a Paco Longo, el dedo democrático. Dice, sí, pero mi dedo es democrático. Sí, pero será democrático, pero bueno, puede errar perfectamente sobre la persona a la cual encargue determinadas funciones por su incompetencia manifiesta. Esto lo estamos viendo, vamos, ahora lo han descubierto los periodistas. Los periodistas han descubierto ahora que efectivamente hay directivos públicos que no son competentes y que este modelo no es sostenible. Y digo yo, joder, pues ya les ha costado, Les
Les ha costado unas cuantas décadas, ¿eh? Y tiene que haber 200 muertos o 221 que van ya, ¿eh? Para que la gente se caiga del guindo. Pues efectivamente, no, aquí hay un problema muy serio, pues un directivo, libre concurrencia, procesos competitivos, donde, bueno, deben acreditar competencias. Todo esto está inventado, esto lo hacen muchos países. Democracias avanzadas anglosajonas, sin duda, nórdicas, Canadá, lo hacen también algunas de la esfera continental, lo hace Bélgica, lo hace Portugal, lo hace Chile. En España no. En España esto no. En España no, porque esto es, digamos, son turrones, propiedad de los partidos políticos. Y los partidos políticos hoy en día son sociedades de socorros mutuos y que protegen a los suyos, básicamente. Es decir, hay dos libros magníficos, hay varios, ¿eh? Pero vamos, la ciencia política actual, la más reciente, que ha analizado los partidos políticos, el de Piero Ignasi, es extraordinario este libro, Política y Democracia, perdón, Partidos y Democracia, Partido y Democracia, y donde viene a decir claramente las tesis de Peter Mayer y las tesis también de Katz. Vamos, los partidos ya se han adosado al Estado. Los partidos son de Estado, se han alejado de la sociedad civil. Los partidos ya son endogámicos, son estructuras que tienen que cubrir sus propias necesidades. Entonces, cuando entramos en esa lógica, es una lógica que puede terminar fácilmente en una política iliberal y, por tanto, antipartidos. Esto es peligrosísimo. Los partidos tienen que volver a ser lo que tradicionalmente han sido y dejar un poco de ser estructuras chupópteras, ¿eh? Y que lo único que tienen como condición es, pues, repartir turrones, ¿eh? En los poderes o en los niveles de gobierno que estén. Lo importante es el poder por el poder ya. Ya no es lo que se hace, sino es estar. Y esto es peligrosísimo. Porque, claro, lo que la ciudadanía pide es que bueno, se atiendan sus problemas, sus necesidades, sean de servicios sociales, sean sanitarias, sean educativas, sean industriales, de infraestructuras. Esto es lo que pedimos la ciudadanía. No pedimos que usted gane elecciones, porque aquí parece ser que lo importante es ganar elecciones. Esto lo decía Daniel Innerarity muy bien en el libro este de La política en tiempos de indignación, en 2015, publicado. Decía, bueno, es que aquí la política se ha olvidado ya de los objetivos estratégicos. Lo importante es gobernar. Bueno, no gobernar, ganar elecciones. No gobernar, perdón. Lo importante es ganar elecciones, no gobernar. Ganar elecciones. Una vez que se han ganado elecciones, ponemos ya a los nuestros. Y claro, que ponemos a los nuestros y ponemos cada cosa que estamos viendo estos días, y voy a ser prudente, voy a ser prudente porque estamos viendo unas cosas que, vamos, a mí se me cae la cara de vergüenza, con perdón. Una persona que tiene responsabilidades públicas en interior y no sabe que, bueno, pues que existían una serie de aplicativos. Claro. Rafael. Muy serio, ¿eh? No es nada de broma, ¿eh? En el análisis comparado, ahora hacía referencia, ¿no? a países, ¿no? De hecho, si uno analiza tu bibliografía, desde que empezaste a escribir sobre la dirección pública, una de las connotaciones es ver cómo más países, ¿no? se suman a un modelo profesional, ¿no? De hecho, los más recientes, ¿no? Portugal, Bélgica, etcétera, ¿no? Diríamos que los rasgos distintivos de estos modelos no solo se concentran en el proceso selectivo, ¿no? en cómo acceden las personas a esos puestos, ¿no? No solo. Sino después también en cómo desarrollan Sí. esas funciones y cómo de alguna manera se establece un contrato programa, ¿no? un acuerdo de gestión, ¿no? que permite saber si se están cumpliendo los objetivos, si tiene un impacto en la retribución variable, si merecen el cese o continuar, ¿no? Sí. El tema lo has situado muy bien, porque estaba más o menos yo como me lío mucho, me enrollo, perdón. Mucho, estaba todavía en los primeros prolegómenos de la descripción de las características del modelo profesional y me has puesto en su sitio. Efectivamente, el modelo profesional tiene muchos más elementos. Tiene elementos no solo el acceso. El acceso es muy importante. Está luego el cumplimiento, el desempeño, el desarrollo de la función ejecutiva, de la función directiva. Y luego está, efectivamente, el sistema de compensaciones, de premios y castigos, llamémosle, y luego el cese. Realmente el modelo profesional puro como tipo ideal, que lo tienen pocos países, el Reino Unido y algunos países anglosajones, el tipo ideal
parte de la premisa de que quien es nombrado directivo se mantiene en ese cargo independientemente del color político que esté, siempre y cuando cumplan los objetivos de gestión. Y por tanto el acuerdo de gestión, los contratos, llámesele de gestión, también es cierto, y vamos a ser honestos, que países que tienen modelos profesionales esto no lo han terminado de arreglar. Es muy complicado, tienes que tener mucha cultura de accountability, no es fácil. No es fácil, esto en la cultura anglosajona, en la cultura continental, por ejemplo, Bélgica no lo ha conseguido aquilatar esto, Portugal tampoco. Pues aquí lo que tienes que hacer, yo ya me conformo con que estas personas efectivamente pues cumplan más o menos unos programas, pero claro, el programa ¿quién lo hace? El acuerdo de gestión. Esta es una clave, claro, el acuerdo de gestión ¿quién lo hace? ¿El político con el directivo? Lo mismo me pasa con el proceso selectivo. ¿Quién selecciona al...? La selección tiene que ser organismo independiente. Por ejemplo, el modelo portugués es un modelo que ha tenido sus crisis, ojo, y sus presiones, porque esto es poder. Donde hay poder siempre hay tensión. Y hay gente que quiere, y los partidos lógicamente quieren intervenir. En el modelo de la CRESAP, la Comisión de Reclutamiento y Selección de la Administración de Portugal, ha tenido unas presiones políticas impresionantes. En los 2 primeros mandatos de Bilgin, fueron mandatos muy serios y esto confirmó la institucionalización del modelo. Pero luego han tenido sus fugas. Y han tenido también, pues bueno, muchas veces estas comisiones pues han optado por no promover candidatos porque no veían perfiles y esto permitía nombramientos interinos que han envenenado también el proceso. Pero al menos la CRESAP ha funcionado. La CRESAP funciona como filtro. Un filtro importante porque establece ternas. Ternas de las 3 mejores, digamos, los 3 mejores personas que acreditan competencias directivas. Y luego permite margen de discrecionalidad al ministro, ministra, para que proceda el nombramiento. Esto lo han hecho y les funciona. Y les funciona en época ordinaria y les funciona en época de crisis. El mandato es de 5 años, como en Bélgica. Les funciona en épocas, pero en épocas de crisis, por ejemplo, la COVID... La respuesta portuguesa fue mucho mejor que la española, precisamente porque quien llevaba todos estos temas eran directivos públicos profesionales y no políticos. Pero esto cotidianamente ya se ve. Y en tratamiento de emergencias también. Portugal, que tiene un largo recorrido de tratamiento de emergencias, sobre todo en materia de incendios, las respuestas suelen ser bastante contundentes y bastante buenas, con, digamos, claroscuros, como todo, claroscuros. Pero esto es importante, Esto es importante. Me viene como anillo al dedo para preguntarte sobre las competencias, ¿no?, de un directivo público profesional, ¿no? En una de tus publicaciones dices: los altos funcionarios han de tener buena cabeza, competencia profesional, y buen corazón, conducta ética irreprochable, ¿no? Al margen de esto, ¿qué competencias crees que son atribuibles? Esa expresión, ahí es posible que la haya manipulado yo mismo, también la ha manipulado otra gente que ha hecho uso de ella. No es tanto para directivos. Es una reflexión de Adam Smith, sí, en la teoría de los sentimientos morales, donde se refiere al gran estadista. Y dice, el gran estadista es el que aúna la mejor cabeza con el mejor corazón. En definitiva, está todo ahí. La mejor cabeza son competencias políticas o competencias directivas, y el mejor corazón es integridad del gobernante o integridad del directivo, del ejecutivo, del líder, en definitiva, de quien ejerce el liderazgo ejecutivo. Hay más cosas, pero ahí se resume todo, básicamente. Yo creo que ahí está todo. Lo que pasa que luego, pues efectivamente, las competencias hay un mapa que lo puedes establecer. Yo hice una aproximación con un documento de Naciones Unidas, precisamente sobre el tema local. Ya es un documento viejo, 2014, 2012 creo que era. Hice una aproximación, una taxonomía de competencias. Luego ha hecho una taxonomía muy reciente que está muy bien, el Instituto Nacional de Administración Pública, en la orden del procedimiento de provisión, las especialidades del procedimiento de provisión para el personal directivo. La taxonomía está bien, la orden no. La orden tiene muchos fallos de modelo, de diseño.
porque bueno, han tenido que hacer, digamos, contemplaciones. Pero ahí están bien, porque establece 5 grandes ejes, que no recuerdo cuáles son, pero el primero es el liderazgo transformador. Tiene otro sobre la comunicación, tiene otro sobre el liderazgo ético, tiene una serie, el trabajo por resultados, por metas, que son los grandes ejes, y a partir de ahí, pues, ascribe unas determinadas competencias. Yo creo que un directivo público probablemente es una posición muy compleja, muy compleja. Primero hay que, y esto lo podríamos hablar con Miquel Gorriti mejor que conmigo, lo que hay que hacer son buenas monografías de puestos directivos. Porque no todos los puestos directivos son iguales. Es muy distinto un puesto directivo de carácter finalista o sectorial que un puesto directivo de carácter horizontal o transversal. Claro. Pensemos en un director de servicios jurídicos, en un director de recursos humanos, en un director de tecnología, en un director, pues no sé, pues de servicios sociales. De servicios sociales ya sería finalista. Sería finalista. Quiere decir que los perfiles son distintos. Son distintos. Entonces el peso de las competencias puede ir, esto lo estudió también muy bien Manuel Villoria, y en los puestos horizontales el 80% son conocimientos. Conocimientos y experiencia en conocimientos, en aplicación de esos conocimientos. En otros puestos finalistas pesa el conocimiento, pero pesa también otro tipo de elementos. Y luego también ahora pues han cogido mucho brío ya desde hace tiempo todas las competencias personales o emocionales. Están muy vinculadas con todo esto. Yo siempre pongo un ejemplo. El directivo público, a diferencia del directivo privado, el directivo privado tiene un leitmotiv fundamental que es la cuenta de resultados. Como tú tengas mala cuenta de resultados, ya puedes ser el mejor directivo del mundo, que vas a durar ahí lo mismo que un caramelo en la puerta de un colegio. Prácticamente nada. Entonces es importante. A lo mejor bueno, te dicen, bueno, vamos a mantenerlo a ver si da rendimiento un año más, o 2, pero si al año siguiente la cuenta de resultados no cuadra, prácticamente tu despido está garantizado o tu cese está garantizado. El directivo del sector público es un puesto muy complejo, porque tiene presiones de arriba, políticas, presiones laterales, horizontales, de tus pares, sectoriales o no sectoriales. Presiones de abajo, presiones externas, infinitas, desde medios de comunicación, sindicatos, tal, no sé qué, en fin, la posición es complejísima. Y bueno, ahí se necesitan grandes habilidades, no solo competencias, sino también grandes habilidades. Es decir, un directivo necesita moverse en escenarios muy complejos de incertidumbre enorme. Imaginemos la catástrofe esta de la Dana. Pues, en fin, claro, hay que tener ahí... Comunicativas también, Comunicativas, ¿no? Comunicativas sin duda. Sin duda la comunicación es uno de los ejes fundamentales, la negociación. La negociación es es decir, yo he conocido directores de función pública y de recursos humanos que no habían negociado nunca nada. ¿Qué es la competencia? Un predictor. Si no has negociado nunca nada y no tienes experiencia negociadora, ¿cuál va a ser el resultado de tu gestión? Blanco y en botella, un fracaso. Esto es así. Si no tienes recorrido profesional, no has... Lo puedes ir aprendiendo, pero claro, aprendiendo con prueba, ensayo, error, al final el coste que tiene para la administración pública, en costes, digamos, y para la política. Claro, el daño para la política. La política no ha entendido en España una cosa que es importantísima. Si tienes buenos directivos, vas a hacer buena política. Si tienes directivos del partido, no vas a hacer buena política, salvo que, bueno, técnicamente algunos sean buenos, que también los hay, sin duda, pero no vas a hacer nunca buena política. Vas a tener siempre tus problemas. Y esto, claro, lo que no puedes utilizar los directivos, claro, es que para la política es muy... Lo voy a poner con un ejemplo muy gráfico, que yo creo que se va a entender muy bien porque es muy actual. Y cuando me propusiste esta conversa, ya os dije en concreto pues que había que hablar también de la Dana, porque viene digamos, no como anillo al dedo, pero realmente es una muestra de los déficits que tiene el modelo. Lo que no podemos utilizar, y lo hemos utilizado muchísimo en España, son los directivos como escudo. Directivos políticos como escudo. Yo tengo que asumir responsabilidades políticas. Soy presidente de una comunidad autónoma, pero no quiero dimitir. Entonces, ¿a quién ceso?
a consejeros o consejeras. Soy consejero o consejera, pero no quiero dimitir. Tengo una crisis. ¿A quién ceso? ¿A directores o a directoras? Soy director o directora. Tengo una crisis, pero no quiero dimitir. ¿A quién ceso? A puestos de libre designación, porque estos son los que se comen el marrón. Yo no me lo... Claro, en definitiva, estamos utilizando un poco también esto, y eso es perverso en sí mismo, porque claro, ahí la rendición de cuentas se desvía, las responsabilidades políticas se desvían, luego vendrán las penales, ojo, que esto ya va a ser una batalla larguísima. Pero las responsabilidades políticas, que a mí me interesa, todo esto, la accountability, todo esto, pues en definitiva la estamos pervirtiendo, porque el modelo es un modelo perverso en sí mismo. Yo te utilizo como escudo para... Claro. Guarecerme. ¿A dirigir se aprende dirigiendo? Hay teóricos que abominan, ¿no?, de las escuelas de formación directiva, Mintzberg sin ir más lejos, ¿no? Sí, Mintzberg abomina efectivamente de las escuelas de formación de directivos de los que se llaman los MBA. Es decir, que de un MBA sale un directivo. Dice Mintzberg, eso no es así, y tiene toda la razón. Un directivo se brega en el oficio. Y empiezas en posiciones inferiores y vas subiendo escalas de mayor complejidad. Esto se ve muy bien en el Senior Executive Service estadounidense. Normalmente cuando entras en el Senior Executive Service, entras a prestar servicios en agencias pequeñas. Y conforme tu rendimiento y resultado es bueno, te van ascendiendo a agencias, digamos, de mayor complejidad. Nadie entra en una agencia de repente, nadie entra en Adif, para entendernos. Nadie entra en Adif o en Correos. Y aquí entran, vamos, sin saber nada. Nadie entra en Adif ni en Correos. En Estados Unidos no. En Estados Unidos para los directivos entran en función de que tienen un recorrido profesional. Mintzberg efectivamente censura muy bien en el libro que se llama No, los MBA, censura esto, porque tú no produces directivos en un MBA. Los directivos se hacen en carrera. Y en el sector público también. Yo tuve una experiencia aquí en Cataluña, en una entidad, un curso de directivos hace ya 20 años o 20 y tantos, yo creo. Y me vinieron todos los directivos y de repente empecé a ver las caras y dije, aquí hay mucha gente joven. Y les conté todo esto. Hay mucha gente joven. Ustedes, los juniors no pueden ser directivos de salida. Tienen que hacer carrera profesional, carrera técnica, demostrar competencias y luego ir asumiendo responsabilidades cada vez más complejas, más difíciles, de mayor dificultad, no solo técnica, sino también de manejo de competencias cada vez más sofisticadas. Y esto es así. Y la formación directiva es muy importante, pero en carrera. En carrera y aplicada. Aplicada. Aquí nos hemos cansado de hacer formación directiva. Sabrás tú mucho más que yo de formación, sin duda. Pues francamente una formación que luego no tenía mucha aplicación. Yo no sé cuántos cursos de directivos he dado. Centenares. ¿Para qué? Para nada. Para nada. De algo habrán servido. Alguna cosa. No sé. Mira, en un curso de directivos en Navarra, yo los directivos siempre o hacía de abrelatas, la sesión inaugural, o hacía de cierre, de cerrar la tapa del curso. Y en Navarra me llamaron el último. Y entonces todos, esto me pasó también en Cataluña, pero no lo voy a decir. En Navarra, todos los directivos que yo tenía en clase los habían cesado ya. Había habido un cambio de gobierno, una crisis, y los habían cesado a todos. Ya no quedaba ninguno en puestos directivos. Y digo, qué bonito, ¿eh? Claro, estamos formando directivos, bueno, digamos como el Kleenex, ¿eh? Te suenas los mocos y lo tiras al suelo, ¿eh? Rafael, acabemos con otro de los subsistemas, el de la función pública, ¿no? Del empleo público, ahora denominado de empleo público. Diferentes proyectos de reforma
de la función pública. De hecho, en la ley, en el anteproyecto de ley de medidas de empleo público en Cataluña, se habla de un concepto que es la planificación estratégica de recursos humanos. Y de alguna manera se alude a lo que, por ejemplo, Gorriti denomina la gestión planificada de vacantes, ¿no? ¿Qué perfiles profesionales crees que se dibujan en el futuro y cómo van a incidir eso en nuestras plantillas? Bueno, si alguien se toma en serio esto de la planificación, yo como esto también, ya tengo muchos años y con los años me he vuelto un poco escéptico. A veces, pues más que escéptico, pues un poco ácido o amargo en mis opiniones. Pero yo de planificación vengo oyendo hablar como poco desde la década de los 90. Hay el decreto de provisión de puestos de trabajo del Estado, de selección, de ingreso y provisión de puestos de trabajo del 95, ya le da un protagonismo a la planificación estratégica. Y antes hubo una reforma también de la ley 30/84 que también hablaba de todo esto. Entonces, el problema de la planificación parece que lo hemos descubierto ahora de nuevo. La planificación estratégica debería ser una de las principales. Y aquí me parece que habéis hecho cosas muy interesantes en la DIVA sobre este tipo de cosas, por lo que he podido seguir. Yo creo que en Valencia están haciendo cosas muy interesantes. Todo tiene nombres y apellidos. Vamos a ver, ya nos conocemos todos aquí. En definitiva, bueno, aquí tiene nombres y apellidos, que no los voy a decir porque estoy aquí. En Valencia tiene nombres y apellidos. Está Javier Cuenca. Está Javier Cuenca, que Javier Cuenca ha sido el alma mater de todo esto, de los procesos de selección, del cambio de modelo, que no sé si lo mantienen o no. El nuevo gobierno de la Generalitat se puso en marcha con el Botanic, pero a Javier Cuenca es uno de los pocos casos donde lo han mantenido, sí. Bueno, lo han mantenido, lo han reasignado. El gobierno de la Generalitat ahora es director del Instituto Valenciano de Administración Pública y él está pilotando en concreto pues todo este tipo de herramientas, entre ellas un instrumento de planificación estratégica muy potente, el instrumento. Luego ya veremos cómo se aplica. Entonces, planificación estratégica se hizo en el gobierno vasco en 2016. Bueno, se hizo un estudio magnífico, y además estuvo el equipo de Miquel Gorriti, un estudio magnífico se hizo sobre el relevo generacional. Todo esto se sabía. En 2015, en 2016 se sabía. ¿Qué se ha hecho? Nada. Y ahora de repente se empiezan a ir de la función pública, de la administración pública, hordas de funcionarios viejos, capital humano muchas veces, capital intelectual, talento, se marcha y nadie. Yo tengo un amigo, en fin, un buen amigo de la infancia, un alto funcionario que se jubiló y tuvo la maravillosa idea de hacer una memoria de todo lo que había hecho, lo que quedaba, tal, no sé qué, en fin, para digamos, que hubiese un cierto relevo. No le hicieron ni puñetero caso, nada. La administración le da igual, es un número, es una tal, la gente se marcha y lo que hemos conseguido es que la gente se quiera jubilar y quieran salir corriendo. Y el último que se vaya, que apague la luz. Aquí no hay ni relevo generacional ni hay nada. Y hay herramientas para hacer relevos generacionales. Dificultades normativas también muchas, pero se pueden hacer muchas cosas. La planificación no la hemos tomado en serio y ahora pues sí, la ley, el avantproyecto de llei d'ocupació pública de Cataluña le da un protagonismo, lògicamente, estelar. Se lo daba también el Real Decreto Ley 6/23 de la AGE, que era el proyecto de función pública de la Administración del Estado, pero esto es, perdón por la expresión, más viejo que el crimen, ¿eh? Vamos, esto es lo que tendría que estar haciendo la administración un día sí y otro también, para anticiparse, para prever, bueno, nos faltan médicos. No tenemos médicos de atención primaria. Esto tenía que estar, esto se tenía que saber. No tenemos médicos especialistas, esto se tenía que saber. Yo hice un estudio hace algún tiempo, pero me lo pidieron, en fin, sobre especialidades médicas. Y lo primero que pedí a la administración que me lo solicitó es que me diera la pirámide de edad. Los datos de cómo nos iban a jubilar los especialistas, porque estaban teniendo problemas muy serios en determinadas especialidades. Es decir, dame la pirámide de edad de aquí a 2030, no la tenemos. Y por eso, claro, si tú no planificas, si tú no tienes eso, que es lo primero es tener esa pirámide de edad para saber los efectos que se van a producir, porque producir un médico, una médico, esto comporta un proceso de 8 o 10 años. Entonces tú no lo puedes... Ahora nos faltan, pues sí, ¿de dónde los vas a sacar?
Y tiras pues de los países del este, tiras de Latinoamérica, tiras de no sé qué, donde bueno, los estándares, digamos, de exigencia de obtención de titulaciones, pues son los que son en muchos casos. Claro. Entonces, claro, todo esto al final se paga y se paga muy caro. Esto tiene un coste también en vidas humanas. También. Y no voy a contar experiencias que tengo, porque son muy, muy desagradables. Con la joya de la corona, que dicen, ¿eh? Osakidecha, la joya de la corona. Entonces, bueno, vamos, es que todo esto, claro, todo esto hay que planificar. Hay que planificar, claro, es clave. Y no solo en términos cuantitativos, ¿no? No, sino también cualitativos, ¿no? Estamos viendo ¿Qué tipo de empleo? Sí, lo que estabas diciendo. ¿Qué tipo de funciones necesita la administración pública? Si tenemos la administración pública, el Estado sigue convocando 500, 1000 plazas de auxiliares administrativos, y se queda tan fresco. ¿Y qué van a hacer dentro de 5 años o dentro de 3? ¿Qué hacen ahora? Esto me lo decían en algunas comunidades autónomas. Tenemos administrativos así, cruzados de brazos. Auxiliares y administrativos porque los puedes más o menos. Pero ¿tú qué necesitas ahora? ¿Qué tipo de perfil necesitas? Pues ahora necesitas mucho más FP tecnológico. Vas a necesitar mucho más FP tecnológico que administrativos. Y a lo mejor tienes que ir por ahí. Claro, la administración del Estado, en esto sí que tiene más visión, porque es más madura, es más profesional, tiene una élite potente, porque la sigue teniendo, con todos sus defectos de acceso y toda la discriminación y todo lo que se quiera y que la desigualdad que genera y todo este tipo de cosas, pero tiene una élite potente. La Administración del Estado lleva ya muchos años, muchas ofertas públicas de empleo, convocando entre 300 y 500 plazas de cuerpos tecnológicos, superiores. En las administraciones de las comunidades autónomas, ¿cuántas se convocan? Prácticamente. Ahí, ¿de qué dependes entonces? Del mercado. Te capturan todas las tecnológicas. Las empresas de gestión de gestión de tecnología te capturan. Te capturan y ya para siempre. Porque tú no tienes dentro. Al Estado también le están capturando, pero aún así, por lo menos está intentando reaccionar. Claro. Entonces, bueno, perfiles. ¿Qué perfiles? Claro, perfiles, además, esto lo estudió muy bien Miquel Gorriti, supongo que lo explicaría aquí. Pues la gestión planificada de vacantes, en definitiva, es algo muy sencillo. Muy sencillo didácticamente de explicar. Luego parece ser que es muy difícil de aplicar, porque no lo aplica. El primero que no lo aplica es el gobierno vasco, ojo, o la administración vasca. Es la primera que no lo aplica. Entonces, claro, tuvo en su día al gestor de la idea, y al que hizo, digamos, el primer plan de empleo, vamos, que le llamó así, la primera identificación de las necesidades de relevo generacional que se iban a producir. Además, estaba muy bien hecho, es decir, para 2028 prácticamente el 80-90% de las jefaturas de servicio, que serían aquí las subdirecciones generales de la administración vasca, desaparecían. Estamos en 2024-2025, ya prácticamente han desaparecido el 50%. ¿Cómo se están cubriendo? Con interinos. Claro. Con interinos. Hay quien dice que el problema son los instrumentos de ordenación del personal. El problema, como siempre, son el manejo de los instrumentos. No echemos la culpa al instrumento, ¿eh? Sí, también lo tiene. La normativa es muy rígida, sí. Las RPT son muy rígidas. Las ofertas de empleo público, hay que crear ofertas de empleo público permanentes y constantes. La oferta de empleo público no puede ser anual ya. Eso tiene que ser, digamos, tiene que estar reaccionando en función de las necesidades que tiene cada organización. Eso tiene que tener una flexibilidad máxima. Y luego, sobre todo, están los instrumentos. No sabemos, primero no sabemos manejar la previsión de efectivos. Punto 1. No sabemos seleccionar. De acuerdo que las normas de selección son muy procedimentales, son muy farragosas, muy tal, pero se pueden hacer cosas distintas. Entonces, claro, si tú vas a procesos, parece ser que aquí tenemos dos lógicas, dos varas de medir. O vamos a ejercicios absolutamente memorísticos, donde tienes que emplear para el Estado, para acceder a un cuerpo de élite, entre 3 y 5 años, si no son 8, de preparación, de memorización, eso por un lado. O vamos al sistema, que está en las antípodas, al sistema blando, más que blando, prácticamente inexistente, que es todo esto de estabilización. La estabilización va a tener unos efectos letales. A corto, medio plazo, y sobre todo a medio largo, la administración lo va a pagar carísimo. Porque esta gente que se está estabilizando, sin ningún tipo de exigencia, son los que van a
dirigir la administración pública dentro de 5 o 10 años. Con una visión holística, iba a emplear una expresión muy riojana, de pelotas. Una visión holística magnífica. No, hombre, no, esto no es serio, Hemos ido, claro, hemos llegado a un pacto político porque interesaba a determinadas minorías, que había que rebajarla. El decreto ley Z era un decreto ley que salvaba los muebles. La ley 2021 va a matar a la administración pública. Cuando el 30% de la plantilla, si no es más, va a entrar por esa vía, ya está entrando por esa vía, pues, en fin, luego que no nos quejemos, que lleguen personas que no sepan, en fin, o no tengan las competencias profesionales adecuadas. Porque es que, claro, la función pública requiere, y también me pongo didáctico, 3 grandes cosas, luego más, o 3 grandes elementos. El primer elemento es profesionalización. Requiere profesionales. Esto lo decía Weber. La burocracia, el sistema burocrático weberiano es el saber especializado. El que más sabe es el que entra a prestar servicios a la administración. Es el talento que llamamos a veces. Talento. Segundo, imparcialidad. Vamos, la garantía de imparcialidad es total, es necesaria. La función pública es un contrapoder para decirle al político de turno, como el civil service, esto usted no lo puede hacer, porque está prohibido, porque tiene estas consecuencias, porque esto va a tener estos efectos letales, y esto es un contrapoder. Cuando ya te has cargado el contrapoder, porque efectivamente hemos permeado la administración pública también de politización, entonces la imparcialidad desaparece. Y el tercer elemento es la estabilidad, poner al abrigo de la política a los funcionarios. Pero la estabilidad es instrumental. Las esenciales o determinantes son la profesionalización y la estabilidad fue para poner freno al sistema de cesantías, o a la España de los turrones, como decían Galdós o Valera, básicamente. Pues esto fue la estabilidad. La estabilidad era para poner freno a todo este tipo de cuestiones. Pero luego tenemos que tener una función pública cada día más inclusiva, que refleje a la sociedad. En el caso de género, más o menos se está logrando, no por los puestos altos, todavía. Pero en el caso, por ejemplo, ¿en qué medida la inmigración está presente en la función pública? Esto es una buena pregunta. La función pública tiene que tener cohesión territorial también. La función pública de la Generalitat no puede ser el área metropolitana. Tendría que tener reflejo. La del Estado no puede ser Madrid y sus aledaños. Claro. Tendría que tener reflejo territoriales. Cuando no hay funcionarios de élite del País Vasco o de Cataluña, de Galicia y más, por otras razones. En la Administración General del Estado, pues evidentemente hay oposiciones donde prácticamente del País Vasco no entra nadie, o una persona o dos, y de Cataluña muy pocas, al Estado. Al Estado. Entonces, claro, los cuerpos se van a ver siempre como cuerpos, digamos, ya están aquí los colonos que vienen de Madrid y aledaños. Pues yo creo que esto hay que... La diversidad es muy importante. Los británicos lo tienen muy claro. El civil service británico es un civil service donde la diversidad la llevan practicando ya desde hace décadas. Esto es muy importante. Cultural, ¿no? Es un tema cultural. Pero es un tema estructural e institucional también, porque si tú quieres legitimidad y confianza de las instituciones, pues hombre, a lo mejor pues en fin, con una población, digamos, musulmana, pues muy elevada, pues a lo mejor también tiene que haber presencia de, claro, es que quién atiende y en qué condiciones y, bueno, a todas estas personas, en qué lengua, en determinados momentos, en fin, no todo esto puede parecer una tontería, pero no lo es, ni mucho menos. No lo es. Rafael, yo me tiraría muchas más horas hablando contigo, pero tú tienes que coger un tren a las, no sé si a las 3, y tenemos que dar paso también a si hay algunas preguntas de los participantes. Ingrid, no sé. Sí. O del público, también. Sí. Adelante. A ver, en relación a las competencias, conocimiento más habilidades por actitud, conocimientos y habilidades suman, la actitud multiplica. Nos preguntan
¿Qué opinas sobre esta ecuación? Eso es de Víctor Coopers. Sí, vamos a ver, hay una... En la Universidad de Harvard, lo tengo escrito en alguno de mis múltiples papeles que he publicado, hay un lema que dice, bueno, pues lo importante es la actitud, más que la aptitud. La actitud es fundamental. Yo creo que es clave, es determinante. Y en la función pública, no me gusta hablar de empleo público, creo que es una expresión bastarda, absolutamente bastarda, y esto ha tenido consecuencias. El que tengamos un estatuto del empleado público, creo que es muy gráfico, porque lo importante es el empleado público y no el ciudadano. Estamos construyendo subsistemas de empleo público o de empleados públicos que piensan más en derechos de los empleados que en servicio público a la ciudadanía. Yo creo que las leyes de función pública deberían tener otra orientación completamente distinta. Me gusta mucho más la expresión servicio civil. Son personas que se dedican a servir a la ciudadanía. Y bueno, pues, en fin, yo creo que lo importante es esto. La actitud es clave. Y eso comporta esta concepción de empleo público muy bulímica en derechos y anorésica en valores, está conduciendo a que prácticamente el valor de servicio público, de orientación a la ciudadanía, se esté diluyendo por completo. El teletrabajo también coadyuva esto, el mal teletrabajo que se está aplicando, donde pues, cada vez se atiende peor a la ciudadanía. No se le presta atención suficiente a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía hay que ponerla en el foco, en el centro de todas las políticas, de cualquier política, digamos, de gobernanza intraorganizativa. El ciudadano es el elemento estelar. Y aquí los valores los hemos diluido. Entonces, claro, si ingresamos en la función pública, o en el empleo público, como se le llama ahora, y a nadie se le explica cuáles son los valores, porque esto lo despreciamos. La propia política desprecia los elementos de integridad, los desprecia por completo. Así nos va. Y en la función pública no tienen, bueno, ahora nos hemos acordado que tenemos el 52, 53 y 54 del Estatuto Básico del Empleado Público, habla de un código de conducta, porque claro, en los planes de medidas antifraude, la Comisión Europea nos dice si tenemos códigos. Sí, tenemos código, tenemos uno desde 2007. En fin, nada. Entonces, esto, efectivamente, el sentido de pertenencia a la institución, el sentido institucional, como decía Eclo, lo hemos perdido, en la política se ha perdido casi. Ahora existe sentido de partido, de secta, de bando o de banda. Yo diría más de banda que de bando. Existe esto. Y en la función pública, pues algo parecido. No así, pero en la función pública se ha diluido completamente el sentido de pertenencia. Se está diluyendo muchísimo. En el mundo local algo todavía aguanta porque es la proximidad, la trinchera. ¿Ves? Claro, en la Dana ha sido el mundo local y los alcaldes y alcaldesas han sido los únicos que más o menos están salvando el tipo allí, porque no te queda otra. Cuando ves a la población cómo está padeciendo y sufriendo, evidentemente son los tuyos. Son los tuyos, no solo los que te votan, sino también son los tuyos. La sensación de empatía, lo que hemos construido son una política antipática y una administración pública también antipática. Y no tanto empática, porque esto de la empatía pues, se está utilizando demasiado, pero sobre todo antipática hacia la ciudadanía. Y la actitud tiene mucho que ver con esto. La actitud es importantísima. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Sí. Adelante. Dicen que les interesa conocer su opinión respecto a si considera de utilidad la existencia de la figura del mentor como complementaria a la formación en escuelas. Clave y determinante. El mentor yo creo que es, y en el relevo generacional tendría que ser uno de los elementos fundamentales. No tenemos otros instrumentos porque es que no hay jubilaciones parciales, digamos en el mundo funcionarial, me estoy refiriendo, el contrato de relevo sí que existe en el derecho laboral, pero en el ámbito de la función pública no. Y entonces aquí yo creo que sí, el capital humano que tienes lo tienes que aprovechar. Y aquí se puede aprovechar, hay instrumentos pocos. La seguridad social es muy rácana.
con todo esto, el régimen general de seguridad social. Pero permite que puedes tú utilizar a los funcionarios o funcionarias que salgan, digamos, de la vida activa como mentores durante un periodo de 1 año, 2 años o 3 años y que se dediquen durante determinado tiempo a formar, pero más que formación, sino a reforzar el aprendizaje y la puesta, digamos, en escena o en acción de las nuevas personas que van a adquirir ese tipo de responsabilidades. Eso en relevos directivos también se puede dar, ¿no? También. Es más difícil. Es más difícil porque claro, el problema de la dirección pública tenemos que resolver primero la institucionalización, que no la tenemos resuelta. No la tenemos resuelta, claro. Pero también, sí, también se podría dar. Se podría dar en directivos también. En directivos lo que pasa es que es más sencillo. Hasta la propia Administración General del Estado ha hecho una cuestión que, bueno, pues ha excepcionado, ha permitido que los funcionarios jubilados puedan ser nombrados directores generales. Que hay bastantes, hay varios. Y ya puedan ser nombrados directores generales. Claro, los funcionarios no pueden ser nombrados funcionarios otra vez. Ya una vez que estás jubilado ya eres un muerto civil, como decía Valera. Pasas a la condición de muerto civil. Entonces él decía, él batallaba, yo no voy a ser un muerto civil porque sigo escribiendo. Esto me redime de la mortandad civil. Entonces, bueno, es lo que hacemos muchos para no ser muertos civiles. Pero sí, tienes esta posibilidad. Yo creo que el mentor, la figura del mentor es clave, es determinante y se puede utilizar muy bien. Yo creo que un programa de mentoring bien hecho, claro, hay que hacerlo bien. Un programa de mentoring bien hecho implica que tú te vas de esta organización, pero durante 1 año, 2 años o 3 años acompañas a las personas que van a llegar para que, bueno, les haces una trasvase de conocimientos, destrezas. Aprende contigo, porque en definitiva tú tienes el conocimiento experto, el conocimiento, digamos, y esto también lo tienes muy bien estudiado, Miquel Gorriti, que ya os lo habrá explicado muchas veces. Entonces, por ahí no... Muy bien, ya está. Rafael, ¿en qué andas? ¿Qué publicación tienes entre manos? Ahora acabas de publicar el libro de Juan Valera, pero debes tener alguna cosa. Ahora no tengo nada. No tengo nada entre manos. No sé, no tengo nada. Bueno. Estoy dándole vueltas al siglo XX. Y bueno, pues sí, empecé a darle vueltas con Pío Baroja. Pero Pío Baroja es un personaje un poco complicado. Unamuno también, bueno, tampoco es... Hay que seleccionar algún... No, el siglo XX además es muy complicado. Es muy complicado el siglo XX, porque en el siglo XX pasaron muchas cosas que se fueron cociendo en el XIX. Y claro, no solo la dictadura Primo de Rivera, luego vino la dictadura franquista. Y el franquismo desgarró mucho. También la Segunda República desgarró mucho. He estado también con Chávez Nogales. Me leí las obras completas. Me falta todavía la novela de Juan Belmonte, porque no he sido nunca taurino, pero me han dicho que es fantástica y por tanto es lo que me falta. Pero vamos, lo que me entretiene es eso. Todos estos temas prosaicos, pues hombre, le sigues con ellos porque no te queda otra. Te llaman. Hice la tesis sobre selección y he estado pues, hablando de selección pues prácticamente toda mi vida profesional, porque te persigue, estos temas te persiguen. Pero sí, lo que me entretiene es esto, lo que me divierte es esto, y bueno, porque en definitiva lo que es hoy en día España y lo que es hoy en día Cataluña, ahora he estado leyéndome todo un personaje que es fascinante, que es Cambó. Cambó, para mí, había leído ya cosas, pero ha sido un descubrimiento. Sobre todo las memorias las había picoteado, pero no me las había leído sistemáticamente. Y las memorias de Cambó me han descubierto, y luego biografías, la de Borja de Riquet y algunos otros, me han descubierto, Pla tiene una biografía en 3 tomos, una más hagiografía de Cambó. Cambó es un personaje capital para entender, digamos, la importancia que tiene la gestión pública en la política. Cambó lo entendió muy bien, muy bien. Entendió muy bien el papel de la gestión pública en la política. Y cuando fue ministro, llevó a cabo una serie de acciones políticas vinculadas con gestión pública extraordinaria. Mantuvo a muchos directores generales anteriores, en función de que tenían, digamos, competencias acreditadas. Y bueno, y abogó porque, en concreto, en Cataluña se pusiera un protagonismo importante. De hecho, bueno,
colaborador, Prat de la Riba, pues hombre, promovió la Escuela de Administración Pública de Cataluña y bueno, y allí también crearon un poco el caldo de cultivo de la importancia de la gestión. Y es una pena que en Cataluña, que ha sido foco en todo esto, que la universidad también tiene universitarios magníficos dedicados a la gestión pública, que la política no haya retomado esta estela. Ahora parece que sí la quiere retomar y a ver si sale bien. A ver si sale bien porque se juega mucho el país en esto. Yo creo que este es determinante. Confiemos. Vale. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer y un honor tenerte aquí entre nosotros y hasta la próxima. Nos veremos pronto. Pues gracias a vosotros por la vuestra atenció. I a tots vosaltres i a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, com sempre. Us emplacem el dia 5 de desembre, si no recordo malament, la Ingrid em corregirà, 5 de desembre, on tindrem l'ocasió d'entrevistar el Víctor Almonacid. Moltíssimes gràcies i fins la propera.